Presidente, compañeras y compañeros diputados, agradeceré de ustedes su atención porque las cifras y los datos que voy a mencionar deben ser de interés para todas y todos. Con la aprobación del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, cumplimos 30 años de que un grupo reducido de tecnócratas neoliberales deciden el destino de los ingresos y el gasto de la Federación de millones de mexicanos, y no esta Cámara que es soberana, que tiene la facultad y el control constitucional para modificar el presupuesto de egresos de la Federación. Al inicio del sexenio, en el 82, el presidente de aquel entonces, Miguel de la Madrid Hurtado, nombró en su gabinete económico como titular de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto a Carlos Salinas de Gortari, quien posteriormente nombró a Pedro Aspe como secretario de Presupuesto de la citada dependencia. Carlos Salinas y Pedro Aspe, después de que dejaron sus cargos en el 94 como presidente, uno y el otro como secretario de Hacienda, siguieron imponiendo los criterios generales de la política económica y, por supuesto, también influyeron en la designación de los secretarios de Hacienda de los gobiernos panistas. Aplicaron las mismas políticas y siguieron hundiendo a los mexicanos en la pobreza que hoy vemos acrecentada en la violencia del narcotráfico, producto de estas políticas económicas contrarias al crecimiento y al desarrollo, pero además al desarrollo social. Si analizamos en estos últimos 30 años, esa tecnocracia neoliberal ha sostenido de manera irresponsable los destinos de la República Mexicana mediante la política del endeudamiento público externo e interno. Los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, financiaron el déficit público y la estabilidad macroeconómica mediante la deuda pública. En este mismo sentido, Fox y Calderón hicieron lo mismo, optaron por la deuda. La Secretaría de Hacienda y Crédito confirma estas afirmaciones cuando sostiene que en el periodo de Fox como presidente, el saldo de la deuda representaba el 19.9% del Producto Interno Bruto. 12 años después, diciembre de 2012, se incrementa a 33.1% del PIB, es decir, el endeudamiento de los gobiernos panistas creció en 13.2%. Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en diciembre de 2000, el saldo de la deuda interna neta del sector público federal ascendía a 606.182 millones de pesos, montos equivalente al 9.8% del PIB. Por otro lado, en ese mismo año, la deuda externa neta del gobierno federal sumaba la cantidad de 76.011.4 millones de dólares, el 10.1% del PIB. En conjunto, la deuda interna y externa presentaban para el año 2000 el 19.9% del Producto Interno Bruto. 12 años después, el monto de la deuda interna del sector público federal es de aproximadamente, compañeras y compañeros diputados, 3.372.085.2 millones de pesos, 456% de incremento respecto al saldo de diciembre del 2000, equivalente al 23% del PIB, la deuda externa del gobierno federal, que llegó a 116.360.2 millones de dólares. En conclusión, en 12 años, los gobiernos panistas, utilizando los mismos criterios para financiar el déficit público y la estabilidad macroeconómica mediante la deuda pública externa e interna. Estos rubros macroeconómicos se incrementaron en 66
0.6% en términos reales, al pasar del 19.9% del PIB en diciembre del 2000 al 33.1% al 2012. Compañeras y compañeros diputados, sin duda alguna, estos números nos deben prender un foco rojo. La situación económica del país no es buena. La deuda pública federal interna y externa se acerca en 2012 a los 6 billones de pesos, sin contar los endeudamientos de algunos gobiernos de los estados irresponsablemente. Compañeras y compañeros diputados, esto queda plasmado en la exposición de motivos en el artículo 3º, fracción 7ª del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, concretamente en el apartado 5.2.1 denominado costo financiero de la deuda, y que ahí lo tienen ustedes señalado en el dictamen. Compañeras y compañeros diputados, la situación de nuestro país es difícil. Se asume que por lo corto de los tiempos es un presupuesto inercial y no se puede hacer mucho. Pero esta Cámara está obligada a llevar a cabo una reforma hacendaria de fondo para no vivir una crisis económica como la vemos en otros países. La deuda es grande y gran parte del presupuesto se va al financiamiento de la deuda pública, y se sigue con ello más, ahondando este déficit. Voy a pedirle al diputado presidente instruya a la Secretaría para someter a consideración de ustedes la propuesta de modificación en el artículo 3º, fracción 7ª. Gracias, diputado presidente, y a ustedes, diputados, por su paciencia.